aquí. Vale, no. Vale, vale. Profesor, Dime. yo tengo una pregunta sobre la práctica de emulación de enrutamiento estático este. Sí, Que lo de para poner la dirección INV del router de Microti en el Kali, sí. tú en el MIC 3 pusiste la 192.168.40.200. Lo que no sé es cuál tengo que poner en el router de Microti 2. El router de MikroTik 2, espérate. Voy a compartir esto y lo vemos directamente en el PDF. Ya estáis viendo el escritorio, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, pues vamos a ver. Práctica esa la tengo que tener por aquí. Aquí, práctica. Bueno, la topología es esta. Está hablando de el MIC 3, ¿no? Sí, sí, ese. Al administrador le tienes que reservar la 100, no la 200. Sí. Y a este de aquí la 50. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Qué IP le tengo que poner al router de Microti 2? Al router de MikroTik 2, a este. Al MIC 3, al MIC 2, ese. MIC 2, pues tiene cuatro interfaces que configurar. Ahí tiene que configurar las cuatro interfaces. La Ethernet 1 le tendrá que poner la 10551 barra Sí, no, 30. pero por eso me refiero para ponerlo en el Kali, para ver si da pin, ¿sabes? Ah, pues, hombre, si va a ser un pin desde aquí, verá, desde aquí no vas a poder hacer pin hasta que no hayas programado el enrutamiento estático. ¿Eh? Porque si tú Ah, conectas vale, este vale. equipo a este switch, le tendrás que decir a este router cómo llegar a esta red o a esta red. En el momento en que tú hayas programado el enrutamiento estático, pues haciendo un ping a cualquiera de las interfaces del router de Microtik, debería de poder entrar. Vale, ¿Vale? vale. Si de momento todavía no tienes conexión desde aquí, desde el Linux hasta el equipo de Microtik, pues llévate el Linux aquí, lo conectas directamente a una interfaz de este router y lo configuras. Vale, vale. ¿Vale? O por ejemplo, conéctalo aquí a una interfaz del switch este, del S1, y te pones una Mm, dirección IP en esta red, de la 192.168.10.24, y haces mm. atacas directamente a la interfaz esta, que sería la 192.168.10.1. ¿Vale? Vale, vale. Pero para Sí, poder, sí. poder acceder desde aquí tendrás que tener el enrutamiento estático programado. Vale. Bueno, más dudas antes de que empecemos. Ninguna, ¿no? Pues nada, vamos a empezar ya con... Voy a cerrar esto aquí. ¿Me estáis viendo? Sí, Sí, sí. ¿no? No sé a dónde le he dado, pero ahora. Bueno, pues vamos a empezar ya con la sesión de hoy, que se va a dedicar a, bueno, a cómo se planifica la instalación de una instalación de telefonía en una ICT. Entonces, aquí en el Classroom tenéis ya colgado en el trabajo de clase lo que es la planificación de estas 2 semanas. Tenéis colgado lo que sería la práctica que me tenéis que entregar al final de estas 2 semanas. Hoy vamos a empezar ya a hablar precisamente de esta práctica, de cómo tenéis que abordar el desarrollo de esa práctica. Pero claro, para eso primero tenemos que ver cómo se prevé lo que sería la instalación del servicio de telefonía en un edificio. El otro día ya estuvimos adelantando algunas de las cosas, pero hoy vamos a terminar de darle forma a eso. Entonces, como veis, para estas 2 semanas no he mandado tampoco ningún ejercicio teórico ni nada de eso, para que podáis tener tiempo para ir preparando lo que van a ser los exámenes de la evaluación. El examen de la evaluación tendrá una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica pues la tenéis que estudiar en el tema 9 que estamos viendo, y la parte práctica pues será una cosa parecida a la que vamos a desarrollar aquí en esta práctica. ¿Vale? O sea que
como seguramente no vamos a estar allí en clase, pues la parte práctica daré 3 horas para que las podáis hacer, ¿eh? Y la parte teórica pues será a través de un formulario que se colgará seguramente de la plataforma esta de Google Forms, ¿eh? Donde saldrán 20 preguntas de tipo test, como habitualmente hacíamos también en clase. ¿Mm? Bueno, pues dicho eso, vamos a seguir un poco por donde nos quedamos el otro día. Me voy a poner aquí el chat por si me comentáis algo, ¿vale? Y el otro día recuerdo que estuvimos hablando pues de algunos de los apartados del tema 9 y nos quedamos en concreto por aquí. Nos quedamos por lo que era la configuración de las instalaciones de telefonía en edificio. Esto lo tenéis vosotros en el libro que hemos seguido a lo largo de todo el curso. Yo, como digo, escaneé aquí lo que son las hojas o las páginas que vamos a comentar. Bueno, la previsión de la demanda. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Pues cuando uno acomete lo que sería la instalación del servicio de telefonía y de banda ancha en un edificio, en una ICT, lo primero que tiene que saber es qué necesidades de cableado va a tener en función del número de usuarios que yo tengo. Pues a eso es lo que le vamos a llamar la previsión de la demanda. El otro día estuvimos comentando que en una ICT, el servicio de telefonía y de banda ancha, se puede realizar con varios tipos de cableado. Y aquí los tenéis resumidos. Esta tabla también la vimos ya el otro día por encima. Recuerdo que se podía utilizar par trenzado. Con par trenzado me refiero al cable de datos de 4 pares trenzados que nosotros hemos estado utilizando, por ejemplo, para las redes de ordenadores, para las redes de datos. Luego también tengo cable de pares. En ese caso me refiero también a un par trenzado, pero no en el formato de 4 pares metidos dentro de una misma cubierta, sino que aquí lo que voy a tener son cables de un par, cables de 2 pares o cables multipares, sobre todo para soportar lo que es el servicio de telefonía, servicio de voz. Luego también se puede implementar eso mediante el uso de cables coaxiales, aunque esto es un poquito más raro. Antiguamente sí existían algunos operadores que utilizaban cable coaxial para llevarlo hasta la vivienda. Hoy en día también existen, pero es ya un poquito más raro. Y también se puede utilizar fibra óptica. Aunque la fibra óptica se va introduciendo cada vez más en más sitios, a día de hoy no podemos decir que la fibra óptica llegue a todos los sitios. Incluso los grandes operadores como Telefónica, pues evidentemente están empezando a cablear con fibra lo que son las ciudades más grandes. En pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, pues todavía no llega la fibra óptica, digamos, hasta el hogar, ¿no? Entonces, de todos los métodos que estáis viendo aquí, ¿cuál es el que más se utiliza a día de hoy? En el año en el que vivimos actualmente, en el 2020. Pues siguen utilizándose sobre todo cables de pares para proporcionar un servicio básico de telefonía. Dentro de 5 o 6 años es muy posible que veáis que en la mayoría de los edificios, en lugar de cables de pares, pues ya se está instalando casi siempre fibra óptica hasta llegar a la vivienda, ¿vale? Y desde hoy en adelante es posible también que veáis algunos edificios donde ya se está utilizando cada vez más lo que sería una instalación a través de cable de par trenzado, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a ver sobre todo la instalación con cable de pares para soportar un servicio de telefonía básico, ¿vale? Recuerdo que el otro día vimos que el reglamento me recomendaba que si yo tengo unas distancias entre lo que es el punto de interconexión que tengo en el routing y el punto de acceso al usuario muy grandes, de más de 100 metros, pues lo suyo es utilizar cable de pares para soportar un servicio de telefonía, digamos, básico. Si la distancia es menos de 100 metros, pues puedo utilizar o es recomendable utilizar el par trenzado, porque por el par trenzado yo puedo llevar perfectamente un servicio de telefonía básico normal, pero también puedo llevar más cosas, como por ejemplo redes de datos.
Entonces, nosotros lo que vamos a ver, como digo, es esto de aquí. Veremos algunos ejemplos de cómo se dimensionaría con otro tipo de cableado, pero lo que va a ser la práctica nos vamos a centrar en lo que serían los cables de pares para soportar un servicio de telefonía básico. Luego, hasta ahí, ¿alguna duda? Dice, fibra se está estandarizando. ¿A qué te refieres con el hecho de que la fibra se está estandarizando? ¿Qué es lo que me quiere decir con eso, Daniel? Si puedes abrir el micro, si quieres. Nada, lo que has dicho antes. Bueno, que la fibra se está estandarizando, supongo que te refieres a eso, ¿no? Ahora que estás haciendo la puntualización. Efectivamente, de aquí en adelante, lo más probable es que en un futuro a todo el mundo le llegue la fibra. Pero a día de hoy no es así, ¿eh? Por ejemplo, te comento la situación del pueblo en el que yo vivo. Aquí los únicos que tiran fibra son operadores locales, ¿eh? O sea, proveedores de servicios locales que tenían ya tirado cable coaxial por todas las casas del pueblo y ahora han ido cambiando ese cable coaxial por fibra óptica. Entonces a mí me llega la fibra, pero me la está dando un operador local, no me la está dando ni Telefónica, ni Orange, ni nada de eso. Los grandes operadores lo que están haciendo es ir migrando sus bucles de abonado progresivamente a lo que es la fibra óptica, pero a día de hoy en la mayoría de los sitios siguen llegando con cable de par trenzado y siguen utilizando tecnologías de banda ancha a través de ese cable de par trenzado, como por ejemplo ADSL. Entonces, es muy posible, como digo, que en estos 5 años que hay de aquí en adelante, pues todavía la mayor parte de los edificios se instalen inicialmente con cable de pares. Porque en principio lo que me dice el reglamento es que yo tengo que soportar un determinado tipo de cableado siempre y cuando en esa zona yo tenga operadores que ofrezcan el servicio con ese cableado. Si no tiene sentido que yo monte un edificio para soportar la telefonía y la banda ancha con fibra óptica si en el sitio donde está ese edificio no hay ningún operador que pueda llegar al mismo con fibra óptica. Entonces tengo que utilizar lo que estén utilizando los operadores de la zona. Bueno, pues dicho eso, ¿cómo se dimensiona? Vamos a repasar la tablita esta para todos los tipos de cableado que se pueden utilizar, aunque como digo, nosotros luego nos centraremos en este. Pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Esta tabla resume está sacada del Real Decreto este que os he colgado también en la Classroom, que estuvimos comentando el otro día. Todo lo relativo a telefonía está, como veis, en el anexo 2 del Real Decreto, ¿vale? Y en concreto os dije que en el punto 2 de ese anexo 2 se definían todas las cosas de las que nosotros vamos a hablar aquí: punto de interconexión, punto de distribución, red de distribución, red de dispersión, lo mismo que ocurría con el servicio de televisión. Y luego en el punto 3 yo tengo lo que es el dimensionamiento del servicio, es decir, si me voy hasta el punto 3, pues una vez que me han definido todas las cosas, pasan a dimensionármelas, a decirme cuál es la dimensión que tienen que tener, ¿vale? Aquí lo tenéis, en el punto 3, dimensionamiento mínimo de la red. Bien, pues aquí tenéis el punto 3.1 de previsión de la demanda. Todo lo que os dicen aquí es lo que se resume en este cuadro que tenéis en el libro. Por tanto, vamos a utilizar el cuadrito resumen porque es muchísimo más fácil de usar. Entonces, si utilizo par trenzado, recuerdo, par trenzado me refiero al cable que lleva 4 pares trenzados, el que hemos utilizado para la red de datos del instituto, por ejemplo. Pues yo tendría que, para edificios que tengan viviendas, tendría que reservar una acometida, es decir, un cable con 4 pares por cada vivienda. Para los locales u oficinas, en edificios donde yo tenga esos locales u oficinas integrados junto con viviendas, pues como veis se tendría que reservar un cable de 4 pares por local u oficina, o bien en el caso en el que yo no sepa digamos la distribución que va a tener ese local u esa oficina, porque dejo un espacio diáfano grande que en un futuro se puede partir, se puede dividir, pues reservo un cable por cada 33 metros cuadrados.
y en edificios que no sean residenciales, es decir, en edificios donde no haya vivienda, sino que los locales u oficinas se construyen expresamente pues, para soportar normalmente empresas que van a desarrollar su labor allí, pues necesitaría tener 2 cables por local u oficina, o en el caso de que no conozca la distribución final de esos locales u oficinas, pues 3 cables por cada 100 metros cuadrados, ¿vale? Sí, es un dimensionamiento un poquito más exigente, porque lógicamente se supone que en edificios no residenciales voy a tener una necesidad de conexión mayor. Y luego recordar también que en las zonas comunes tengo que reservar 2 cables, 2 acometidas, en este caso por edificio. Eso pues para poder conexionar, por ejemplo, servicios como los que tienen que ver con los ascensores, en lo que sería la conexión con una central de alarma o cosas de este tipo, ¿vale? Entonces ese sería el dimensionamiento si lo que utilizo son cables de par trenzado, como digo, con 4 pares en cada cable. Luego si utilizo cables de pares, o sea, cables de un par, de 2 pares o cables de varios pares para soportar un servicio telefónico básico, aunque también por ese servicio de telefonía básico pueden venir servicios de banda ancha, como digo, por ejemplo, con el tema de la DSL, pues fijaos, a cada vivienda me tienen que llegar 2 pares, 2 pares de servicio. Luego, en locales que estén integrados en edificios con viviendas, pues reservo 3 pares por local u oficina. Y de nuevo, si no conozco la distribución, pues un par por cada 33 metros cuadrados. Y en edificios donde no haya vivienda, sino que estén utilizados fundamentalmente para soportar lo que son locales u oficinas, pues 3 pares por local u oficina, o en caso de que no conozca la distribución, 3 pares por cada 100 metros cuadrados. Y de nuevo, en zonas comunes, 2 pares por edificio, para habilitar la comunicación de determinados servicios, como digo, por ejemplo, con un acceso telefónico. Si utilizo cable coaxial, un cable, en el caso de viviendas, uno por local u oficina, en el caso de locales o oficinas donde yo tenga también viviendas en esos edificios, y si no conozco la distribución, uno por cada 100 metros cuadrados. Y para edificios no residenciales, uno por local u oficina también, uno por cada 100 metros cuadrados. Llama un poco la atención esto, ¿no? Llama un poco la atención que en los cables de pares yo tengo un sobredimensionamiento y sin embargo aquí pues no. ¿Por qué? Pues simplemente porque por el cable coaxial me van a caber todos los servicios que pueda demandar un local u oficina, independientemente de que estén en un edificio de viviendas o estén en un edificio no residencial, ¿vale? Y para las zonas comunes, pues de nuevo tengo que reservar 2 por edificio. Y por último, fibra óptica, pues una acometida, entendiendo que una acometida son 2 fibras, porque como os dije el otro día, yo necesito un camino de ida y un camino de vuelta. Por una fibra óptica la luz va solo, o sea, se tiene que interpretar si eso es un camino de ida o un camino de vuelta. No puedo meter 2 haces de luz, digamos, para codificar una comunicación dúplex. Por lo tanto, una acometida serían 2 fibras. Pues en viviendas tengo que meter una acometida, en locales u oficinas que estén en edificios con viviendas, una por cada local u oficina o una por cada 33 metros cuadrados, si no conozco la distribución. Y en edificios no residenciales subo a 2 en el número de fibras, entendiendo que estas 2 son en realidad 4 fibras, 2 de ida y 2 de vuelta, por local u oficina, o 2 por cada 100 metros cuadrados, en el caso de que no conozca la distribución del local o de la oficina. Y en zonas comunes igualmente 2 fibras. Entonces, eso es lo que me dice el reglamento que tengo que prever para soportar el servicio de telefonía y de acceso de banda ancha en un edificio que se acoja a una ICT. Pero además de eso, el reglamento me estima que yo tengo que sobreestimar esa demanda en un factor de un 20%, por si en un futuro pues algún usuario pide más servicio de lo que se le ha reservado, o se agregan nuevos servicios que requieran, digamos, de más cableado.
Entonces, ¿cómo se consigue eso en la práctica? Pues multiplicando el número total de cables que a mí me salgan en función del tipo de cable que voy a utilizar por 1,2. Y vamos a hacer un ejercicio práctico para que veáis cómo se hace eso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Vale. Bueno, pues fijaos, vamos a hacer el caso práctico este que viene aquí, como caso práctico 2, y luego vamos a intentar hacer, el ejercicio 8 que viene aquí al lado, ¿vale? En este ejercicio 8 me habla de que voy a utilizar cables de pares, mientras que aquí en el caso práctico 2 que tenéis resuelto en el libro, me habla de una instalación con fibra. Entonces me dice en concreto, voy a poner esto por aquí que no moleste. Si en un edificio hay 12 viviendas, 2 locales comerciales de 250 metros cada uno, sin actividad conocida, en principio, y otro local de 50 metros cuadrados. ¿Cuántas líneas debemos instalar para prestar servicio de telefonía y ADSL si nos llega una red de fibra óptica? ¿Vale? Bueno, si nos lleva una red de fibra óptica es complicado que me estés metiendo por ahí ADSL, pero bueno, vamos a suponer que es tal cual nos dice. Es decir, a mí me llega fibra óptica hasta ese edificio y quiero realizar la instalación de todo lo que es el sistema de telefonía y banda ancha con fibra óptica en ese edificio. Pues para las viviendas, tengo 12 viviendas. Pues si nos vamos al cuadrito este de aquí, resulta que si voy a utilizar fibra óptica, pues mirad que tengo que utilizar una acometida, que son en realidad 2 fibras por cada vivienda. Luego necesitaría 12 líneas, una correspondiente para cada vivienda. 12 acometidas, una correspondiente para cada vivienda. Como digo, cada una de esas acometidas serían en realidad 2 fibras. Una para transmisión y otra para recepción. En cuanto a los locales comerciales, pues los locales comerciales me dicen que tengo 2 locales de 250 metros. Que todavía no conozco la distribución de esos locales. Si no conozco la actividad a la que se van a dedicar esos locales, ni están distribuidos, sino que están directamente con un espacio diáfano. Posiblemente los compre alguien en un futuro y empiece a distribuirlos de acuerdo a los que los vaya a dedicar. Como yo todavía eso no lo sé, pues tengo que dimensionar en función de los metros cuadrados que tengan esos locales. Entonces, como están en un edificio de viviendas, se supone que están en la planta baja, pues necesito o sea, una fibra, una acometida por cada 33 metros cuadrados. Entonces, si divido 250 entre 33, me salen 7,6 líneas, 7,6 acometidas. Pues en este caso tendría que redondear siempre al entero superior. Por lo tanto, asignaría 8 acometidas para cada local. En cuanto al local de 50 metros cuadrados, pues lo mismo, tampoco conozco la distribución de ese local, pues le aplico el mismo factor. 50 entre 33, aquí se le ha olvidado un 3, sería 1,52, pues redondeo al entero superior, que en este caso serían 2 líneas. En consecuencia, ¿cuántas líneas necesito en total para servir a este edificio? Pues las 12 de las viviendas, 8 de un local comercial de 250 metros, 8 de otro local comercial de 250 metros y 2 del local comercial de 50 metros. Total, 30 líneas. 30 acometidas de fibra, que como digo serían 2 fibras cada una de ellas, ¿vale? Pero además de eso, tenemos que sobreestimar en un 20% ese factor de demanda que yo he calculado, en previsión de que en un futuro se demande aún más servicio. Entonces, fijaos, cojo las 30 líneas totales que yo he computado de servicio, lo multiplico por 1,2 y eso me sale 33,6. Pues redondeo al entero superior de nuevo y resulta que la necesidad total de acometida de fibra óptica que voy a tener en ese edificio, pues son 34 acometidas de fibra. ¿Se ve claro cómo se hace eso? Vale. Pues nada, vamos a ver ahora este ejercicio de aquí, el 8, donde en lugar de utilizar ahora fibra óptica, pues vamos a utilizar cable de pares. Como digo, esto se asemeja más a lo que yo voy a pedir en la práctica.
Porque yo en la práctica os voy a pedir que me diseñéis la red de telefonía utilizando y de acceso de banda ancha utilizando cables de pares, que a día de hoy, vuelvo a repetir, es lo que os vais a encontrar en la mayor parte de los edificios que se estén construyendo. Bueno, pues voy a abrir por aquí un editor de texto simple, un Notepad, por ejemplo, para ir reseñando las cosas que hagamos. A ver, lo tengo aquí. Fijaos, me dice, un edificio tiene 32 viviendas, distribuidas en 8 plantas. Que estén distribuidas en 8 plantas, o en menos plantas, o en más plantas, me da igual. Lo importante aquí es que tengo 32 viviendas. La planta baja me dice que el edificio dispone de espacio para instalar 3 locales comerciales de 175, 125 y 75 metros cuadrados. Si en la planta baja han dejado espacios diáfanos ya compartimentados de 175 metros, 125 metros y 75 metros. Pero no me dicen nada de cómo dividen ese espacio en concreto. Es decir, no me están diciendo a qué se van a dedicar esos locales comerciales. Simplemente lo han dejado ahí y en un futuro el que los compre, que los utilice como quiera. Dice, ¿cuántas líneas de telefonía debemos instalar para cubrir las necesidades si utilizamos cables de pares? Pues de nuevo me vengo, voy a poner aquí 32 viviendas. ¿Vale? Y por otra parte, local de 175 metros cuadrados, local de 125 metros cuadrados y local de 75 metros cuadrados. ¿Vale? Eso es lo que tengo en el edificio. Pues bien, si me vengo a la tablita de aquí arriba, ahora tengo que mirar esta línea, la línea del cable de 2 pares, ¿vale? Y me dice que para viviendas necesito reservar 2 pares de servicio. Luego, la vivienda, ¿cuántos pares necesito? Pues necesito 32 viviendas por 2 pares. Para cada vivienda son 64 pares. O sea, necesito reservar 64 pares para dar servicio a lo que sería la vivienda. Local comercial de 175 metros cuadrados. Como no conozco la distribución y es un local que está en un edificio junto con viviendas, porque está en la planta baja y las plantas de arriba son las viviendas, pues aplico esto de aquí. 1 por cada 33 metros cuadrados. Luego divido 135 entre 33 y eso me sale, pues vamos a abrir una calculadora, 175 entre 33, 5,3, 5,3, pues eso lo redondeo al entero superior y se convierte en 6 pares, ¿vale? Local de 125 metros cuadrados, lo mismo, 125 entre 33, pues lo hago con la calculadora, 125 entre 33, 3,78, pues es igual a 3,78, que se convierte en 4 pares. Y el local de 75 metros cuadrados, pues igual 75 entre 33, pues serán 2 y pico, 2 y poco, ¿vale? Porque 33 por 2 son 66, pues son 2 y lo que sea. Pues eso se convierte en 3 pares, ¿vale? Luego, total de pares de servicio que voy a necesitar. Total de pares de servicio. Pues serían los 64 de las viviendas, más los 6 de un local, más los 4 del otro local, más los 3 del otro local. Si sumo 64 y 6, 70 y 7, 77 pares. Y además tengo que tener en cuenta un factor de reserva del 20%, que si lo calculo sería 77 por 0,2. Eso es lo mismo que 77 por 0,2, 15,4 pares, o sea 16 pares. 15,4 que son 16 pares. Luego pares totales, pues los 77 pares de servicio más los 16 pares de reserva, que eso equivale a multiplicar 77 por 1,2,
Yo simplemente he calculado aquí el 20% multiplicándolo por 0,2 para calcular lo que sería la reserva aparte, ¿vale? Pero los pares totales que yo necesito serán los pares de servicio que he calculado por 1,2 y me va a salir esto, 77 más 16, que en este caso son 93 pares. Pues nada, necesitaría un total de 96 pares para dar servicio de telefonía y de banda ancha a ese edificio, utilizando cables de pares. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, pues los cálculos, como veis, no son nada complicados. En la práctica, una de las cosas que os voy a pedir, lo primero que os voy a pedir es que hagáis esto. Si os voy a dar, como ahora veremos, unos planos con una serie de edificios donde ya están colocadas las tomas de telefonía y os voy a decir que me dimensionéis el servicio. Entonces lo primero que tendréis que hacer, lógicamente, será calcular cuántos pares necesito yo para dar servicio a todo el conjunto de viviendas y locales que estén en ese edificio. O sea, esto mismo que acabo de hacer aquí, ¿vale? Esto lo voy a guardar aquí como ejercicio 8 y si acaso lo guardo, lo cuelgo del Classroom para que lo tengáis. Le podéis echar un vistazo. Ejercicio 8. De la página, a ver de qué página es, 186 del libro, ¿no? Página 186, tema 9. Como digo, luego lo colgaré del Classroom para que lo tengáis ahí de referencia, para que sepáis cómo se ha calculado. Bueno, pues así es como se prevé la demanda que yo voy a tener para el servicio, es decir, como calculo el número de cables que voy a necesitar para servir a ese conjunto de viviendas y de locales comerciales, ¿vale? Fijaos, en el caso de que yo utilice cables de pares, que como digo es el caso que os voy a pedir en la práctica, en el reglamento se me dice expresamente que yo no puedo utilizar un cable multipar de más de 100 pares. Sobre esto vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Aquí también prestarle un poco de atención a las cosas que ponen en el libro aquí en los márgenes porque son bastante interesantes. Nosotros hemos dicho que la red de telefonía y de banda ancha se puede implementar o bien con coaxiales o bien con cables de par trenzado como los que se utilizan en las redes de datos o bien con cables de pares de telefonía de toda la vida o con fibra óptica. Bueno, pues aquí me aclaran cuáles son los tipos de cables concretos que yo puedo utilizar en cada caso. Si son con coaxiales, pues deberán de ser del tipo RG6, RG11 o RG59. ¿Qué es esto de RG y demás? Pues fijaos, aquí he buscado una paginita que os habla de todo lo que tenéis que saber de manera básica sobre cables coaxiales y también de los diferentes tipos de cables coaxiales según el RG. Como esto se va a quedar grabado, pues aquí podéis coger lo que son las direcciones de las páginas para luego echarle un vistazo con un poquito de más detenimiento. Pero vamos, para lo que os afecta a vosotros, un RG59, un RG6, un RG11, el RG59 y el RG6 es, por ejemplo, del tipo de los cables que hemos estado utilizando en la distribución de televisión, ¿vale? El RG11 en este caso pues tiene un diámetro un diámetro de lo que es el vivo del coaxial, el núcleo del coaxial un poquito mayor, pero son cables coaxiales como los que hemos estado utilizando en la red de distribución de televisión. Son el mismo tipo de cableado, se puede utilizar también para distribuir el servicio de telefonía y de banda ancha en un edificio. Luego, si seguimos mirando lo que nos dicen en el libro, dice, para las instalaciones por cable de par trenzado utilizaremos cables de categoría 6 de 4 pares. Es decir, cuando hablamos de par trenzado, como el cable que contiene 4 pares, pues ahí la categoría que tenemos que utilizar es categoría 6. Y bueno, cuando estuvimos hablando en redes de los tipos de cableado que se suelen utilizar, hablamos de la categoría 6. Y de hecho,
es la categoría que tenemos en el aula del instituto y la que vosotros habéis utilizado para crimpar el cable a los conectores RJ45 de categoría 6. O sea, pues esos mismos cables son los que se utilizan en este caso para las instalaciones de telefonía y de banda ancha en edificios cuando se utiliza cable de pares trenzados. Y en el caso de fibra óptica se emplean mangueras de entre 2 y 48 fibras de tipo monomodo, con una categorización que es esta de aquí. Este año no nos ha dado tiempo de ver nada sobre fibra óptica. Eso es una cosa que normalmente se cubre también en la tercera evaluación, pero bueno, como las circunstancias han sido las que han sido, pues este año no se ha visto nada sobre fibra óptica. Pero vamos, a vosotros, para lo que es la instalación de telefonía, pues solo lo que se os debe de quedar es que se emplean mangueras de fibra que pueden estar entre 2 y 48 fibras por manguera y que tienen una especificación determinada, ¿vale? Y luego para las redes de cable de pares, que son las que nosotros vamos a utilizar, pues se utilizan cables que cumplen las especificaciones del tipo ICT+100 y, como digo, como me dicen aquí, como mucho pueden llegar a ser cables multipares de hasta 100 pares. Luego veremos dónde se utilizan los cables multipares y dónde se utilizan los cables de un par o de 2 pares dentro del edificio. Bueno, pues en el caso de que, por ejemplo, en el caso anterior yo he dicho que necesito un total de 98 pares. Como después veremos, esos 98 pares, 98 o 93, ya no me acuerdo. Vamos a ver si lo grabo por aquí. ¿Dónde está? Estoy en redes, no es en redes, eso aquí. Bueno, hemos dicho que 93 pares necesito en total. Bueno, independientemente de que sean 93 o 98, es igual. Entonces, ¿de dónde salen ese conjunto de 93 pares? Pues ese conjunto de 93 pares, como ahora veremos, sale de lo que es el punto de interconexión que yo tengo en el recinto de telecomunicaciones inferior. De unas regletas que yo monto en el punto de interconexión abajo, ¿no? En el RITI. Y ¿qué tipo de cableado es el que va a ir subiendo a cada una de las plantas para ir segregando los pares correspondientes a las viviendas que yo tengo en cada planta? Pues en el caso de utilizar cables de pares, lo que tiene que salir del punto de interconexión es un cable multipar. Y como mucho, ese cable multipar puede llegar a ser cable de 100 pares. ¿Qué pasa si necesito en una instalación más de 100 pares? Pues lógicamente que tengo que agrupar varios cables, siempre teniendo en cuenta que el número mayor de pares que puede tener un cable es de 100 pares. Entonces, esta tabla que os viene aquí me hace combinaciones de cables multipares para soportar lo que sería la red de distribución en función del número total de pares que yo necesite. Por ejemplo, si en mi red de, o sea, si en mi previsión de la demanda yo he calculado que en el edificio voy a tener una necesidad entre 25 y 50 pares, pues entonces directamente lo que voy a hacer es utilizar un cable de 50 pares para lo que sería la red de distribución. Podréis preguntar vosotros, y bueno, ¿no puedo utilizar dos de 25 pares en lugar de uno de 50? Pues no, porque siempre se tiene que intentar minimizar el número de cables multipares que yo tengo, ¿vale? Aunque esto lo vamos a poner entre comillas, porque por lo menos en el reglamento antiguo, en el nuevo no he mirado ese punto, o no lo recuerdo ahora mismo. Cuando las viviendas son viviendas unifamiliares, es decir, no bloques de piso, sino viviendas unifamiliares que van adosadas, ahí el tamaño máximo del cable multipar, por lo menos en el reglamento de 2003, se limitaba a 25 pares. Y posiblemente en este nuevo, de 2011, pues también se limita a 25 pares. Porque manejar cables de más pares a través de lo que son canalizaciones horizontales largas es complicado. De todas maneras, nosotros no vamos a ver distribución en viviendas unifamiliares, por lo tanto esta tabla no es perfectamente de aplicación.
¿Qué pasa si yo necesito, para cubrir todas las necesidades del edificio, entre 50 y 75 pares? Pues que voy a utilizar un cable de 75 pares. ¿Qué pasa si necesito entre 75 y 100? Pues que voy a utilizar un cable de 100 pares. Y si necesito entre 100 y 125, pues ahí se hablen ya varias posibilidades. Puedo utilizar, por ejemplo, uno de 25 pares y uno de 100, o puedo utilizar uno de 50 y uno de 75. En ambos casos estoy minimizando el número de cables porque son dos, siempre teniendo en cuenta que no puedo superar la capacidad de 100 pares en un cable multipar. Si tengo entre 125 y 150, pues de nuevo tengo la combinación de uno de 50 y uno de 100 o dos de 75. Entonces, ¿entendéis de lo que va la tabla esta o no? O sea, me dimensiona el número de cables multipares que yo voy a utilizar en función de las necesidades que yo tenga para cubrir la demanda de todo el conjunto de vivienda del edificio. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con respecto a eso o está claro? Está claro. Vale. Pues nada, de todas maneras, si no está claro, pues luego le echáis un vistazo a la tabla y ya está. Ahora, como digo, ¿dónde se conectan esas mangueras multipares y demás? Pues aquí lo tenéis también reseñado. Las mangueras se conectarán a lo que son las regletas de salida, que están situadas en el punto de interconexión del RITI del que hablábamos el otro día, con las regletas de los puntos de distribución ubicadas en cada planta. Es decir, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que lo que va a salir del RITI es, vamos a ponernos en el caso de las 32 viviendas que hemos analizado antes, donde necesito un total de 93 pares. Pues lo que me va a salir del RITI es un cable de 100 pares. Cuando ese cable de 100 pares llegue a la planta primera, donde hay un conjunto de viviendas, en esa planta primera se tendrán que segregar un conjunto de esos 100 pares. O sea, básicamente lo que yo tendré que hacer será abrir la cubierta del cable y sacar los pares oportunos destinados hacia la vivienda de esa planta. ¿Y dónde conecto esos cables que yo segrego? Pues lo voy a conectar en lo que se llaman los puntos de distribución, que estarán constituidos, como ya veréis, por unas regletas de un número determinado de pares que se colocan dentro de lo que son los registros secundarios en la canalización principal, ¿vale? Y ahora, desde esas regletas que me constituyen el punto de distribución, ¿cómo llego yo a la vivienda? Pues llego a través de cables de uno o de dos pares. Típicamente ahí lo que se utilizan son cables de dos pares, que se llevan hasta lo que serían los puntos de acceso al usuario de los distintos usuarios, ¿vale? De las distintas viviendas. También me comentan aquí una cosa interesante. Os vais a encontrar con muchos cables multipares donde yo en realidad no tengo los cables, hemos dicho que son o de 25, o de 50, o de 75 o de 100, los que se pueden utilizar en una ICT. Pues os encontraréis a veces algunas mangueras que tienen un par más. O sea, es normal que os encontréis una manguera que en lugar de tener 25 pares tenga 26 pares. Ese par adicional es lo que se llama normalmente el par piloto, como tenéis señalizado aquí, y lo utilizan lo que son los instaladores pues para comunicarse entre ellos, utilizando ese par que no se va a asignar a ninguna vivienda. Y además tiene un código de colores que no se adecua a ninguno de los que vimos del otro día, que formaba parte del grupo de 25 pares. El código de colores de ese par piloto es un blanco y negro. De manera que si veis alguna manguera multipar con un par de más y tiene colores blanco y negro, pues ya sabéis que es el par piloto, ¿vale? Luego otra cosa interesante que aquí me comentan de pasada, pero que nosotros la vamos a utilizar mucho, y es esta que me dicen aquí en el último párrafo. Me dice, si la instalación no tiene punto de distribución, por tratarse de una red de dispersión igual o inferior a 30 pares, se puede realizar todo el cableado con cables de uno o dos pares. Esta alternativa es mejor en este tipo de instalación, puesto que cada cable se bifurcará en los registros secundarios para llegar hasta cada usuario. Bueno, no lo expresan demasiado bien, pero lo que quiere decir eso es, si yo en una vivienda calculo la previsión de la demanda para ese edificio y me sale que la previsión de la demanda, incluyendo reserva, es menor o igual a 30 pares,
pues yo no necesito utilizar cables multipares, ni necesito segregar cables multipares, porque no los voy a utilizar en lo que son los registros secundarios de cada planta, sino que directamente puedo tirar cables de 2 pares desde el punto de interconexión que tengo en el RITI hasta cada vivienda, con una topología en estrella. Entonces, esas van a ser las instalaciones más simples, porque evidentemente me van a permitir tirar directamente un cable desde el RITI hasta cada vivienda. No tengo que hacer ninguna segregación ni nada parecido. El camino que seguirán esos cables de 2 pares será subir por la canalización principal, pasar por el registro secundario para meterse en la canalización secundaria que va a ser la vivienda oportuna y llegar hasta la vivienda, y ya está, ¿vale? Y la reserva en ese caso se hará en el regletero de salida que yo tengo en el punto de interconexión. Entonces, esas son las instalaciones más fáciles. El problema es que para tener una necesidad igual o inferior a 30 pares, pues tengo que tener edificios muy chiquititos. En edificios donde yo tenga un número de viviendas razonable, por encima de 10, ya no voy a tener esa posibilidad de hacer esa simplificación, ¿vale? Eso que aquí no está muy bien expresado, si os vais al anexo 2 del Real Decreto, aquí sí que lo tenéis perfectamente expresado, ¿eh? Aquí cuando se hable de lo que sería la previsión de la demanda y demás, os dirán exactamente, lo voy a buscar, cuando hablen de la red de distribución, que es esta de aquí, que en el caso de utilizar cables de pares, aquí sale esta tabla que habéis visto ahí de los cables multipares y demás, y aquí os dice esto que os estoy diciendo, justamente. Si en el caso de edificios con una red de distribución dispersión inferior o igual a 30 pares, esta podrá realizarse con cables de 1 o 2 pares desde el punto de distribución instalado en el registro principal. Del registro principal partirán, en su caso, los cables de acometida que subirán por las plantas para acabar directamente en los pagos. Entonces, como digo, en edificios pequeñitos, con pocas viviendas, es normal que yo pueda hacer una distribución de este tipo. En edificios con más viviendas, no, como ya veremos. Bueno, pues siguiendo hasta lo que se ha dicho ahora, ¿algún problema? Vale, no hay problema. Solo contesta uno, pero bueno, de momento imagino, vale, ya hay algún Daniel por ahí que también contesta, vale, perfecto. Bueno, pues antes de empezar ya con el ajo, que es a dimensionar lo que sería el servicio para un edificio concreto, vamos a hablar un poquito más de lo que serían los puntos de interconexión, el punto de acceso al usuario y la red interior de usuario, ¿vale? Antes de empezar con lo que sería una propuesta para que calculéis vosotros la red de distribución de este servicio. Punto de interconexión. ¿A qué se le llama punto de interconexión en el servicio de telefonía? Pues se le llama al lugar donde confluyen la red de alimentación de los operadores, es decir, los cables que vienen de los operadores oportunos, Telefónica o lo que sea, y la red de distribución que va hacia cada uno de los usuarios que yo tengo dentro del edificio. Tanto ese punto de interconexión, ¿dónde está? Pues está, como dijimos el otro día, en el recinto inferior de telecomunicaciones, en el RITI, o en el caso de que no exista RITI, porque se pueda simplificar y poner un recinto único, pues estará en el RITU, ¿vale? ¿Y por qué está constituido ese punto de interconexión físicamente? Pues el punto de interconexión, en realidad, si utilizamos cables de pares, va a ser unas regletas donde conecten lo que serían los operadores, los cables de su red de distribución. A eso se le va a llamar regletas de entrada, ¿vale? Y tendré también unas regletas que se van a llamar regletas de salida, donde se conectan los cables que van hacia cada una de las viviendas del edificio. Y entre las regletas de entrada y las regletas de salida, lo que voy a establecer son puentes de conexión mediante latiguillos. Eso en el reglamento creo que había por aquí también unos gráficos al final, a ver si los veo, para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Me parece que aparecen al final del todo.
unos apéndices que agregan aquí al final, pero no sé dónde las metí ahora. Vale, aquí. Al final del anexo tenéis una serie de apéndices donde me hablan de ciertos aspectos de la instalación de telefonía que estamos viendo, y por ejemplo aquí tenéis un punto de interconexión. Fijaos, el punto de interconexión en realidad estaría constituido por estas cosas, lo que son las regletas de salida, que son estas de aquí arriba, y las regletas de entrada, que son estas de aquí abajo. Por aquí me llegan los cables procedentes de la canalización externa, pasando por la canalización de enlace inferior, pues me llegan los cables de los operadores que se conectan en lo que serían las correspondientes regletas de entrada, ¿vale? Todo este conjunto de regletas de entrada y de regletas de salida yo lo suelo meter dentro de una caja, que es lo que se llama el registro principal de telefonía, ¿vale? Aunque eso no es estrictamente necesario, porque como eso está metido dentro de lo que sería un recinto de instalaciones de telecomunicaciones que está ya cerrado, pues muchos operadores ponen la regleta directamente al desnudo ahí, aunque lo suyo es meterlo dentro, como digo, de una caja que se llama registro principal de telefonía. Entonces fijaos, aquí en estas regletas de entrada conectarían sus pares, lo que serían los operadores de telefonía. ¿Por qué existen dos regletas de entrada? Pues porque el reglamento me dice que en principio yo tengo que preparar el edificio para que puedan entrar hasta dos operadores diferentes. Entonces cada operador conectará sus pares en la regleta de entrada oportuna. Luego, aquí en las regletas de salida, que son estas que están aquí arriba, yo tengo conectados todos los pares que van hacia las viviendas del edificio. Sube, digamos, por la red de distribución, por la canalización principal, y llegan al final hasta cada una de las viviendas. En el caso que utilice cable de pares, pues evidentemente llegarán dos pares hasta cada vivienda, como hemos dicho. Y como veis, aquí lo que hago en medio es unir los pares de la regleta de entrada con la regleta de salida. Es decir, por ejemplo, el tío que vive en el primero A decide que va a contratar un servicio telefónico. Entonces llama a Telefónica y le dice, oye, yo quiero tener aquí un número de teléfono. Vale, pues directamente cuando el técnico de Telefónica llegue al RITI, verá en el regletero que hay un par o un par de pares reservados para el usuario de la vivienda primero A. Conectará el número telefónico que ha pedido, la línea telefónica que ha pedido en una de las regletas de entrada y establecerá un puente entre esa regleta de entrada y la regleta de salida correspondiente y el par de la regleta de salida correspondiente. Y de esa manera se le da servicio a ese usuario sin necesidad siquiera de subir a lo que sería la vivienda del usuario, ¿vale? Porque desde la regleta de salida yo tengo ya toda la conexión hecha hasta lo que son las tomas de usuario dentro de cada vivienda. Pues esto es lo que se llama, como digo, el punto de interconexión. En el caso en que yo tenga, bueno, aquí me habla también de otros tipos de puntos de interconexión para los casos en que yo utilice cables coaxiales, para los casos en que utilice fibra óptica, como veis, y también tengo que tener por aquí arriba para el caso en que utilice cables de pares trenzados. Bueno, eso no me aparece, pero vamos. En el caso de cables de pares trenzados, en lugar de utilizar aquí regletas de 10 pares, que son lo que nosotros vamos a utilizar para cables de pares, lo que se ponen son unos paneles de patcheo similares a lo que hemos utilizado en las redes de datos, ¿vale? Pero por lo demás, la cosa funciona exactamente igual. Bueno, lo dicho, además de eso, en el caso de que yo tenga una distribución compleja con un número de pares grande, porque tengo un edificio con muchas viviendas y demás, en los registros secundarios, esto que estáis viendo aquí sería un registro secundario, se pone lo que se llama un punto de interconexión, un punto de distribución. Punto de distribución, ¿qué es lo que me permite? Pues aquí lo estáis viendo, fijaos, esto sería la red de distribución que viene a través de la canalización principal. Por ahí lo que me llegan son los cables multipares. Los cables multipares yo los segrego aquí, ¿vale? En el registro secundario y cojo los cables que van destinados a la vivienda de esta planta.
¿Y qué hago con esos cables? Pues los conecto en lo que serían unas regletas, que llaman aquí regletas de conexión, que son las que forman parte del punto de distribución. Y desde esas regletas ya salgo con cables de 2 pares hacia cada una de las viviendas. Se cuelan por los tubos de la canalización secundaria, de la red de dispersión, para cada una de las viviendas. ¿Vale? Los pares que no se han segregado, lógicamente, siguen hasta otra planta superior, donde se tendrán que segregar los correspondientes a la vivienda de esa planta superior. Entonces, así es como funciona la distribución de este tipo de servicio en un edificio donde tenga bastante vivienda. Y eso es lo que me comentan aquí, ¿vale? Eso es lo que me comentan el punto de interconexión y del punto de distribución. ¿De qué tamaño son las regletas que se utilizan en los puntos de distribución y de interconexión? Pues bueno, pues por regla general, cuando utilicemos cables de pares, que como digo es el caso que nosotros vamos a implementar, las regletas del punto de interconexión siempre van a ser de 10 pares. Una regleta de 10 pares es esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Fijaos, esto es una regleta de 10 pares. Como veis, lo voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Como veis, en una regleta de este tipo yo tengo 2 hileras de contactos, esta de aquí abajo y esta de aquí arriba, ¿vale? Y como veis también, tengo numerado lo que serían los pares que yo tengo identificados en esa regleta. Por ejemplo, entre este contacto y este contacto tengo el par número 1. Esto de aquí tiene conexión física con esto que tengo aquí detrás. Y este de aquí tiene conexión física con esto que tengo aquí detrás. De manera que si yo aquí enchufo un par de cable y aquí detrás enchufo otro par, pues yo tengo continuidad eléctrica ahí. ¿Vale? Entonces, si esto es una regleta de salida, aquí arriba yo voy a enchufar el par que va hacia la vivienda. Y cuando llegue el operador correspondiente, Telefónica por ejemplo, y le quiera dar servicio a ese par, pues lo que hará será puentear la regleta de entrada donde ha enchufado su par de servicio con este par de aquí. ¿Se entiende eso? Porque eso es el secreto de la instalación de telefonía, no tiene más. Es decir, una instalación de telefonía es conseguir la continuidad entre el par del operador que entra al routing y la vivienda correspondiente, el par asignado a la vivienda correspondiente, no tiene más. Dependiendo de que el edificio sea más o menos complejo, voy a tener que hacer, digamos, varias conexiones, o directamente puedo tirar un cable de 2 pares desde aquí hasta la vivienda oportuna, ¿vale? Bueno, pues las regletas que se utilizan en el punto de interconexión, como digo, son por regla general siempre de 10 pares. Y las que se utilizan en los puntos de distribución, que son las que están en los registros secundarios de cada planta, esas deben de ser de 5 pares. Son justo la mitad que esto, ¿vale? Porque como los registros secundarios yo normalmente no tengo demasiado espacio, pues se hacen unas regletas más pequeñitas para que me puedan caber correctamente. En el caso en que yo tenga una necesidad de menos de 30 pares en todo el edificio, pues el punto de interconexión coincide con el punto de distribución. Es decir, en los registros secundarios no voy a tener regletas, sino que por ahí directamente pasarán los cables de 2 pares hasta las viviendas oportunas. Entonces, en ese caso, en el punto de interconexión, yo podré utilizar a conveniencia regletas de 10 pares o regletas de 5 pares. Pero lo normal es que utilice siempre en el punto de interconexión regletas de 10 pares, ¿vale? Por último, punto de acceso al usuario y red interior de usuario, ¿vale? Para terminar, antes de presentaros lo que vais a tener que hacer en la práctica. Pues el punto de acceso al usuario, al igual que ocurría con el servicio de radio y televisión, es el punto que yo tengo ya dentro de una vivienda, concreto dentro del registro de terminación de red, que es, como ya sabéis, el primer registro que yo tengo en la red interior de usuario, y que me sirve para que el usuario acceda al servicio. Por eso se llama punto de acceso al usuario.
De nuevo, esto depende del tipo de cable que yo estoy utilizando para implementar lo que sería la distribución del servicio telefónico. Pues el punto de acceso al usuario tendrá unas características u otras. Por ejemplo, aquí me presentan lo que sería un punto de acceso al usuario para la fibra óptica. Como nosotros lo que vamos a ver es una red de distribución basada en cables, pues ¿en qué se basa un punto de acceso al usuario para una red de pared de cables? Pues si alguno de vosotros ha oído comentar alguna vez de lo que era un PTR, un punto de terminación de red de telefonía, pues eso es el punto de acceso al usuario, básicamente. Vamos a buscarlo aquí para que lo veáis físicamente. Punto de acceso usuario, telefonía, para que veáis alguna imagen de eso. Vamos a ver. Fijaos, esto de aquí es un punto de acceso al usuario para telefonía. Entonces, básicamente es un punto que me va a permitir llegar con, o este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Me va a permitir llegar con los dos pares que viene de la red de distribución, y luego tengo una serie de regletas donde yo voy a poder conectar los pares que van hacia las tomas de usuario. Sí, de nuevo es un elemento que me va a permitir la conexión de la red de dispersión, en este caso, con la red interior de usuario, proporcionando la continuidad del servicio entre la red de dispersión y la red interior de usuario, ¿vale? Esto que veis aquí, este conector, no sé si es un RJ11 o un RJ45, es un conector simplemente de prueba, para probar el servicio y demás. O sea, los pares se conectarían en una de estas regletas, los pares que vienen de la red de distribución, y las otras son todas las que van ya hacia las tomas oportunas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estáis viendo el interior de un registro de terminación de red. Bueno, aquí se ven algunos que están un poquito mejor. Fijaos, por ejemplo, en este. De esto también os enseñé yo fotografías de algunas obras en las que había trabajado. Pues esto es un RTR, y fijaos que aquí tenéis lo que sería el punto de acceso al usuario del servicio de televisión, que ya lo estuvimos viendo, y este de aquí es el punto de acceso al usuario para el servicio de telefonía. Si el PTR es la clavija de la pared, ¿no? Sí, el PTR era lo que antiguamente Telefónica ponía dentro de una vivienda, donde iba a parar el cable que me venía de la central local de Telefónica, y yo conectaba ahí el cable, el par que iba a parar a mi teléfono, ¿vale? Eso, que se llamaba punto de terminación de red, pues ahora se llama punto de acceso al usuario, y la principal diferencia es que, como veis, yo tengo aquí regletas que me permiten llegar hasta más tomas. Porque antiguamente puentear lo que eran las tomas de telefonía interior para ampliar el número de teléfonos que yo tenía en mi casa era un follón. Era un follón porque los cables no eran los cables que se utilizaban ahora. La gente lo que hacía era empalmar directamente un cable para darle señal a otro teléfono, y eso no se hace así, ¿no? Hay que asegurar un aislamiento entre lo que son los cables que van hasta cada una de las tomas y demás, y con esto pues se consigue todo eso, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis lo que es un punto de acceso al usuario de servicio de telefonía también. Y para terminar, como digo, vamos a hablar de lo que sería, o sea, cómo se dimensiona el servicio de telefonía. Aunque esto ya lo tenéis también más o menos claro, porque lo hemos ido viendo también a lo largo de las dos primeras evaluaciones, cuando hablamos del servicio de radio y televisión. Es decir, ¿cuántas tomas tengo que poner yo dentro de una vivienda para soportar los servicios de telefonía y de banda ancha? Pues, como digo, esto ya se ha visto también en las dos primeras evaluaciones, pero aquí lo tenéis resumido en la tabla. Las recuerdo. En viviendas, cuando hablamos de par trenzado, es decir, servicio de telefonía pura y dura, básicamente, aunque también puede ir otro tipo de servicio de banda ancha, como por ejemplo ADSL, a través de ese par trenzado, pues ponía una base de acceso terminal por cada estancia, con un mínimo de 2. Y me decía que 2 de las tomas serán dobles, con 2 conectores y líneas independientes. Bueno, eso está seguramente mucho mejor expresado en el reglamento, por lo tanto me voy a ir al reglamento para que lo veáis.
Voy al anexo 2, al dimensionamiento de la red interior, y aquí vais a tenerlo expresado exactamente. Subir un poquito más. Vamos a ver. Recuerdo que el dimensionamiento estaba en el punto 3. Luego en el punto 4 me hablan de un pliego de condiciones, de lo que tienen que cumplir cada uno de los elementos y demás. Y aquí llegamos. Dimensionamiento de la red interior de usuario. Red de pares trensados. Me dicen, en la estancia principal, el salón, el número de registros de toma equipados con base de acceso terminal será de 2 como mínimo. En uno de ellos se equipará BAT con 2 tomas o conectores hembra alimentados por la cometida de pares trensados independientes procedentes del PAO, pudiéndose soportada por canalizaciones independientes si lo requiere la ubicación elegida de las tomas. Una de estas deberá situarse a menos de 50 centímetros de la toma de fibra óptica. En el resto de estancias, excluyendo los baños y los trasteros, que como sabéis no se consideran estancias computables a los efectos de los servicios de la ICT, se dispondrán de registros de toma equipado con BAT. Como mínimo, en otra de las estancias, en el registro de toma se equipará BAT con 2 tomas o conectores hembra, lo mismo que en el salón. Es decir, os acordáis de lo que dijimos cuando hablábamos de la infraestructura necesaria para soportar todos los servicios de telecomunicaciones, y dijimos que para la red interior, para la canalización interior de usuario, las tomas que había que dejar previstas de pares eran: en todas las estancias computables se tenía que colocar una toma de pares, pero había 2 estancias, que normalmente era el salón y el dormitorio principal, donde yo tenía que tener 2 tomas de pares. ¿Os acordáis de eso o no? Sí. ¿Os acordáis también de cómo se dimensionaban las tomas del servicio de televisión? Es decir, en el servicio de televisión, ¿cuántas tomas tenía que colocar en el interior de una vivienda? ¿2? No. Una en cada estancia computable, excluyendo lo que eran trasteros y cuartos de baño. Sí, si yo tengo un piso que tenga un salón, 3 dormitorios y una cocina, pues tengo que poner 5 tomas de televisión, una en cada una de esas estancias computables. ¿Y cuántas tomas de teléfono tendría que poner? ¿Cuántas tomas de pares tendría que poner? Siguiendo lo que están especificando aquí. Estáis, pero no estáis. Igual no, igual no. Hemos dicho que una por cada estancia, pero hay 2 estancias que doblan. Es decir, en el salón tengo que poner 2 tomas, y normalmente en el dormitorio que yo considere principal también tengo que poner 2 tomas. Por lo tanto, serían un total de 7 tomas. 2 en el salón, 2 en el dormitorio principal, otras 2 en los otros 2 dormitorios y una en la cocina. Serían 7 tomas, ¿vale? Si recordad que para el servicio de telefonía, lo que llamábamos los registros de tomas destinados a pares, yo tenía que en las 2 estancias que consideraba principales doblar el número de tomas. Bueno, pues eso es lo que me están diciendo aquí, ¿vale? Para redes de pares trensados, eso es lo que me está diciendo aquí. Y también recuerdo que con el nuevo reglamento, en locales u oficinas, si yo no tenía todavía la distribución hecha de esos locales u oficinas, no tenía que poner ninguna toma de servicio. Lo digo porque en el reglamento más antiguo, en el 2003, yo sí tenía que poner una toma de servicio, por lo menos para probar. Bueno, pues dicho eso, o sea, ya he comentado todo lo necesario de aquí, porque con cable coaxial no vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué es lo que os voy a pedir yo para la práctica, para que podáis ir ya trabajando un poquito sobre eso, ¿vale? Aquí en el libro, en la página 190, tenéis un caso que me gustaría que miraseis detenidamente, porque más o menos os planifica cómo hacer la distribución del servicio de telefonía utilizando cables de pares.
en un edificio que tienen estas características, ¿no? Las que aparecen aquí en esta tabla. De todas maneras, yo no me voy a entretener en esto, porque si no, no vamos a terminar nunca, y os voy a presentar directamente la práctica que vais a tener que hacer, ¿vale? Para que ya en esta semana podáis ir trabajando sobre ello. Y yo la semana que viene, la sesión de la semana que viene, la dedicaremos a comentar un poquito más esa práctica. Entonces, fijaos, en la Classroom la tenéis ya colgada, pero básicamente lo que tenéis en la Classroom es lo que yo voy a mostrar aquí. Vamos a ver. 8 de mayo, práctica, no, esto es lo anterior. Aquí. Esta es la práctica que vosotros vais a tener que hacer, ¿vale? Entonces, se os va a pedir. En primer lugar, se os dice que se os entregan los planos de planta baja, de planta primera y planta segunda de un edificio con 14 viviendas. Si echáis las cuentas por encima, 14 viviendas son ya 28 pares de servicio. Cuando multipliquéis por la reserva vais a tener más de 30 pares. Por lo tanto, no estáis en un caso de instalación sencillita, sino que vais a tener que utilizar un cable multipar y segregarlo en cada una de las plantas. Bueno, pues se os va a pedir que dimensionáis correctamente el servicio de telefonía para el conjunto de viviendas, es decir, que hagáis lo que yo he hecho aquí, con este edificio de 32 viviendas y 3 locales. Eso es básicamente lo que tenéis que hacer en el primer ejercicio como primer paso. Luego se os dice que en este caso vais a sobreestimar todavía más el factor de reserva, y en lugar de utilizar un factor de reserva del 20%, pues lo vais a convertir en un 50%. El reglamento me habla de un mínimo de reserva del 20%, pero yo siempre puedo sobreestimar eso por encima. Y eso a veces, como en el caso de que yo utilice red de distribución de pares, pues me facilita mucho lo que va a ser la planificación de los regleteros y demás, porque si yo estimo un factor de reserva del 50%, en realidad lo que estoy haciendo es que cada 2 pares yo añada uno más de reserva. Entonces eso me va a hacer que la configuración de los regleteros, como digo, sea bastante más simple, ¿vale? Pues no voy a tener que partir la reserva entre cada una de las plantas de manera proporcional, sino que esa proporcionalidad ya me va a venir dada por el hecho de utilizar un factor del 50%. Entonces aquí se os va a pedir que redactéis una justificación donde se aborden estos puntos. En primer lugar, dónde vais a colocar el registro principal de telefonía y cómo vais a acceder a ese registro principal de telefonía. Eso lo tendréis que redactar en un documento que me tendréis que entregar. Total de pares necesarios para servir al edificio. Esto es justamente lo que yo he hecho como ejemplo para el caso del ejercicio 8 de la página 186. Los cables que vais a utilizar para soportar ese servicio, dependiendo del número de pares totales que os salgan, pues tendréis que utilizar un cable multipar u otro. Y luego para la red de dispersión, pues tendréis que utilizar cable de 2 pares. Y para la red de interior, pues tendréis que utilizar cable de 1 par. Pues todo eso me lo tendréis que redactar también. Luego vais a tener que dimensionar el punto de interconexión, es decir, básicamente decirme cuántas regletas vais a utilizar y de qué tamaño son esas regletas. Tanto las regletas de salida, que esas las tenéis que poner vosotros, como también tenéis que planificar un espacio para las posibles regletas de entrada de los operadores. En el reglamento me dice que el espacio para que los operadores ubiquen las regletas de entrada se tiene que considerar dependiendo del número de puntos de acceso al usuario que yo tenga en el edificio. Concreto no lo recuerdo bien, pero si tengo menos de... Bueno, lo voy a mirar directamente y así os lo digo, donde aparece. Cuando miréis aquí en el reglamento el dimensionamiento del punto de interconexión para redes de pares, a ver si lo encuentro, previsión de la demanda, el sistema operador de servicio, bueno, ahora mismo no lo veo, pero vamos, por algún sitio debe de poner que
El número de regletas de entrada, el espacio para alojar las regletas de entrada se calcula como 1,5 o como 2 veces el número de regletas de salida. Y el que sea 1,5 o que sean 2 depende, como digo, del número de puntos de acceso al usuario que yo tenga en el edificio. Entonces ya os diré el próximo día exactamente dónde se especifica eso. De todas formas, de momento vosotros podéis empezar estimando lo que serían las regletas de salida, que son las que vais a tener que montar vosotros. Luego también tendréis que dimensionar los puntos de distribución de cada planta. Es decir, en cada planta del edificio habrá un registro secundario donde yo tenga que poner una regleta de distribución. Pues esa regleta me tendréis que decir cuántas son y de cuántos pares. Me tendréis que detallar cómo se segregan los cables multipares en cada una de esas plantas. Aquí pongo en caso de utilizarlos, pero vamos que en este caso los vaya a tener que utilizar, ¿vale? Porque vaya a tener una necesidad de más de 30 pares. Pues me tendréis que decir cuáles son los pares que vaya a segregar en cada una de las plantas y dónde se quedan conectados. Y por último, el número de tomas de telefonía que yo voy a tener dentro de cada vivienda. Entonces, el punto 1, que es redactar y justificar todo lo que vaya a hacer, va a valer 5 puntos. Y el punto 2, que es realizar un diagrama con la instalación del servicio de telefonía, pues va a valer otros 5 puntos. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar el próximo día con más detalle, de cómo se realiza este diagrama de instalación. Yo voy a utilizar otro ejemplo distinto al que os pido en la práctica para que veáis cómo se tendría que realizar esa instalación. Si le echáis un vistazo a lo que son los planos del edificio, pues como veis tenéis planta baja, planta primera, planta azotea. En la planta baja, voy a rotar esto para que se vea mejor. Esta es la planta baja. El edificio, como veis, entra por aquí. Yo os he puesto donde estaría ubicado el RITI, en este caso, el recinto inferior de telecomunicaciones, y como veis en la planta baja lo que tengo son una vivienda, dos viviendas, tres viviendas, cuatro viviendas, cinco viviendas en planta baja. Y aquí lo que os he colocado son las tomas de telefonía que yo tengo en cada una de esas viviendas. Eso lo tenemos que imprimir, ¿cómo? Si no lo queréis imprimir no hace falta. Yo lo que os voy a pedir es el diagrama de la instalación. Entonces aquí ya tenéis directamente lo que son los metros de canalizaciones hasta cada uno de los puntos. Luego en el esquema que vosotros hagáis, que eso lo vais a hacer a mano en un folio, pues me tendréis que registrar los metros que hay desde cada sitio hasta cada sitio, como ya os indicaré en la próxima sesión para que veáis cómo se hace sobre otro ejemplo, ¿vale? De manera que no es necesario que lo imprimáis, lo podéis mirar directamente aquí en PDF y ya está. Entonces, como veis, por ejemplo, en la vivienda de la planta, en la vivienda 2 esta de aquí, tengo un salón, tengo una cocina, tengo dos dormitorios y un cuarto de baño. ¿Cuántas tomas hay del servicio de telefonía? Pues en el dormitorio principal, que es este de aquí, he colocado dos tomas, estas dos. En este dormitorio de aquí he colocado una toma, esta de aquí. En la cocina tengo otra toma y en el salón comedor tengo otras dos tomas. Luego en esa vivienda tengo un total de 5 tomas, ¿vale? Pues y echándole un vistazo a lo que son los planos de planta, de manera que lo que yo explique la próxima semana os resulta un poquito más entendible, ¿vale? Miráis la planta baja, miráis la planta primera también y miráis la planta de azotea, para que veáis la distribución de viviendas que vais a tener aquí. Y sobre lo que yo explique el próximo día, como digo, pues si ya os han surgido dudas acerca de cómo atacar esto, pues me vais preguntando, ¿vale? ¿Queda claro o no queda claro? Pues ya podéis abrir los micros y comentarme lo que queráis. Que eso, una vez hecho el esquema a mano, se le hace una foto y se te manda por Classroom, ¿no? Eso es. No sé. Vale. O sea, tendréis que generar un documento donde me justifiquéis todas las cosas que habéis planificado, que es el punto 1 de la práctica. Y luego, por otra parte, un esquemita donde me hagáis lo que sería
la distribución de ese servicio. El próximo día, como yo os digo, os voy a enseñar cómo sacar el esquema a partir de lo que serían los planos de planta, ¿vale? Vale. Pero en el primer punto, por ejemplo, ya podéis ir trabajando, ya podéis calcular cuál va a ser la previsión de la demanda, de ir justificando cuáles son los cables que vais a utilizar, es decir, que ya podéis ir avanzando en la ejecución de la práctica, ¿vale? Vale. Y mañana vemos lo de la nueva centralita. Eso es, mañana hablamos ya de la nueva centralita. Vale. Pues nada, por hoy ya está. Ha sido una cosa bastante intensa, pero bueno, ahí tenéis el vídeo para poder repasarlo. Y la semana que viene veremos cómo se hace la instalación en concreto. ¿Alguna duda? Ninguna. Pues nada, entonces os dejo que hoy tengo que sacar a los niños. ¿Vale? Hasta luego. Venga, pues mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta Adiós. mañana.